para pues, conocer esta situación. Don José Carlos, una lectura de lo que usted hace de esta circunstancia y este anuncio del día de hoy que parecía inminente desde hace varios días. Bueno, la verdad es que el ministro Jiménez se había convertido en una carga muy pesada para el gobierno, es decir, sobre todo para el presidente. Indiscutiblemente había una presión tanto de los partidos políticos de oposición como de cámaras, grupos mediáticos, de tal forma que efectivamente era insostenible, digamos, el costo de mantener al ministro Jiménez, independientemente de la voluntad y la buena vinculación que tenía el señor presidente con él, significaba un gran desgaste para la imagen del gobierno. Obviamente, digámoslo así, sobre todo en el plano de la relación con la Asamblea Legislativa, este cambio supone y esperaría, digamos, la apertura de un diálogo que no se ha generado a lo largo de esta administración con los distintos sectores de oposición, sino con algunos en particular, y por otra parte podría darle un cierto respiro de tranquilidad y paz al presidente por un pequeño tiempo, mientras que la oposición vuelve a ver de qué manera, porque esto es así, es una relación, digamos, dialéctica, de qué manera vuelve a encontrar alguna excusa para no tener un diálogo con el gobierno. Ojalá que esté equivocado y que realmente quien llegue de ministro o ministra, en este caso, tenga un diálogo fructivo, orientado a la construcción de un Estado nacional muy incluyente. Ahora, ¿usted cree que son excusas de los miembros de otras bancadas para no tener conversaciones con el presidente Solís o por lo menos con el gobierno? Yo creo que hay de las dos cosas. Una parte es que efectivamente no era fácil el diálogo con el ministro por su estilo de administración, y por otra parte una oposición que le interesa señalar y marcar cómo el gobierno, a pesar de haber planteado de que iba a ser un gobierno de diálogo, no lo estaba haciendo, a pesar de que iba a ser un gobierno de cambio, y se supone que un gobierno de cambio tiene que generar una gran cantidad de nuevas legislaciones, nuevas orientaciones, no lo estaba haciendo. Es decir, era parte de una estrategia. Ahora, en este momento es interesante porque coincide la salida del ministro Jiménez con el pronunciamiento del señor Figueres, que es el nuevo líder del Partido Liberación Nacional, que planteaba la necesidad de hacer una especie de pacto o de negociación o de dejar en una oposición mucho menos beligerante contra el gobierno, en fin, con la finalidad de reconstruir el tejido sociopolítico y poder dar saltos cualitativos. ¿Sería presión de los diputados directamente? Indiscutiblemente ha habido una gran presión contra el ministro Jiménez. También esa parte que se ve tan negativa para el gobierno, pues también podría ser una especie de, entre comillas, paraguas que evitaba que fuera el mismo presidente quien atacaban. Ahora vamos a ver qué va a ocurrir. Ahora, lo decía Melanie Corrales en la nota que acabamos de presentar. No se sabe, mañana a las 10 de la mañana el presidente fue enfático en que va a presentar a su nuevo ministro, quien además le va a ayudar a recomponer o a restablecer cuál es los nuevos nombres del gabinete que lo van a acompañar, pero se habla muy fuertemente del presidente del INS, don Sergio Alfaro. ¿Cómo ve usted a don Sergio? Don Sergio ya fue diputado en administraciones anteriores. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, la impresión que yo tengo es que efectivamente quien esté en ese puesto de ministro de la presidencia, ojalá sea una persona con mucha claridad de diálogo, con aspiraciones políticas también, es importante, porque para desempeñar ese puesto, en mi opinión, y desempeñarlo bien, tiene que ser con gente con mucha aspiración de continuar en la política y de llegar a lugares más altos. Es un puesto clave. Es un puesto clave, tiene una gran proyección y es el nuevo, digamos, director de orquesta, por decirlo de alguna forma. Y pienso que si fuera el señor Sergio Alfaro, reúne muchos de esos requisitos que podrían, digamos, tiene experiencia en la Asamblea Legislativa, fue diputado, me parece que es una persona, si bien cercana al presidente, no es tan cercana como lo ha sido don Melvin. De alguna manera recordemos que en principio el señor Sergio Alfaro iba a ser uno de los candidatos a diputados del PAC por Alajuela y que al final pues no fue diputado, pero bueno, fue reconocido su esfuerzo y su contribución
nombrándolo presidente del INS, que es un puesto realmente muy importante y además muy bien remunerado. Creo que para el señor Sergio Alfaro, si fuera él, es un mal cambio salarial, pero muy buen cambio político. Y eso O sea, le tiene puede su traer ventaja. réditos más adelante. Sí, claro, yo creo que es una persona con proyección, con Sí, diálogo, se con desempeña experiencia. bien. Vamos a ver, es que el tema del asunto, ¿dónde falló don Melvin, don José Carlos? Yo creo que falló en varios aspectos. Uno, en la prenoción o los preconceptos o los prejuicios que se tenía frente a él, entre otras cosas, por su condición de obispo luterano. Entró perdiendo. Entró marcado, digamos. Esta es una sociedad que marca. Ok. Y es una clase política que lee muy rápidamente las marcas y muchos de los políticos de oposición vieron la marca y se aprovecharon de eso para golpear al gobierno. Sobre todo porque es conocido que efectivamente don Melvin era una de las mano derecha del presidente, entonces golpear al presidente era muy difícil porque era un presidente que llegó con una cantidad de votos extraordinaria. Entonces, golpear al presidente era muy difícil, pero golpear a su gabinete sí era más fácil. Y golpear al presidente, digamos, al ministro de la presidencia, no solo era más fácil, sino que era muy estratégico. Y era una forma también de dificultar el trabajo al interior del gabinete, distorsionar o dar una imagen de un equipo poco dialógico, con poca capacidad y poca experticia, de tal manera que sí, yo creo que don Melvin tenía el perjuicio de una marca previa, tuvo el problema de una forma de comunicación no tan amigable con los medios de comunicación. Claro, que también generan una fuerza opositora, si se quiere, de alguna manera, o por lo menos una fuerza que es un jugador más. Los medios son jugadores además muy crítica. Y que en ese sentido puede amplificar notablemente cualquier posición contraria y crítica, digamos, al gobierno. Y por último, diría yo, creo que don Melvin sale porque la oposición, una parte de la oposición se planteó como estrategia golpear al gobierno, sacando en este caso a alguien muy cercano al presidente que posiblemente lo anima, posiblemente lo orienta o lo ha orientado hasta el momento, y que era muchísimo fácil atacar al ministro de la presidencia que atacar al presidente de la República. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del segundo año del mandato del presidente? Vamos a ver, él se está replanteando la posición de algunos de sus ministros, es decir, hay algunos que muy posiblemente van a salir antes del 8 de mayo, ya lo hizo don Melvin Jiménez, ahora como le decía, don Luis Guillermo anunció que el sucesor de don Melvin le va a tener que ayudar a reconformar, a rehacer el gabinete. Bueno, yo creo que el presidente lo que está planteando es una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que él había anunciado, digamos, no con fines proféticos, pero al final se ha vuelto un profeta político el presidente, en tanto que lo que él previó de que posiblemente un importante número de su gabinete podía cambiar a partir de una evaluación que él hacía, pues ya se está concretando, ¿verdad? Creo que es una gran oportunidad. Además, mucha gente lo ve como eso, como la oportunidad de rediseñar en base a una experiencia de un año de trabajo, identificando, digamos, características que posiblemente no visualizó en la primera selección de la gente que conformaba el gabinete, y ahora tiene una gran oportunidad. La gente va a estar muy atenta, muy dispuesta para ver cuál es la nueva selección que hace el presidente. Para una sociedad que le gusta tanto el fútbol, digámoslo de alguna forma, que es como que en este primer torneo las cosas no han salido como se lo imaginaron y ahora el entrenador va a hacer una nueva selección. Pero tienen la posibilidad de enderezar el camino. Eso es lo que yo creo que muchos de los costarricenses esperan en este primer año, sobre todo porque era la primera vez que el Partido de Acción Ciudadana llegaba ¿verdad?, a la presidencia de la República y al gobierno. Entonces, eso es lo que muchas personas todavía están esperando y creen todavía en el gobierno. Yo creo que, digámoslo de esta forma, se va a rediseñar el camino, porque el camino no está como muy bien señalado. Entonces creo que hay un rediseño de dirección y va a tener las condiciones para hacerlo. La gente todavía, digamos, no ha descartado totalmente de que este pueda llegar a ser un buen gobierno, que hasta el momento la percepción de la ciudadanía es que no lo ha sido. Y esa percepción está íntimamente vinculada a un esfuerzo de la oposición por descalificar lo bueno
y enmarcar todavía y señalar más profundamente lo malo. ¿Solo la oposición? eh, ¿O los medios también? No, bueno, yo diría que muchos de los medios se han convertido también en voceros de la oposición, ¿verdad? De alguna forma, señalando las preocupaciones de la oposición y mediáticamente también se ha señalado, es parte de la función del periodismo, Claro. decir lo que no está bien, enmarcar lo que está de manera incorrecta desarrollada, y creo que es la gran oportunidad del presidente. Ahora no puede decir borrón y cuenta nueva, pero sí puede decir, ahora sí tengo un mejor equipo para enfrentar esta ruta que me he trazado de cambiar este país, de hacerlo más democrático, de hacerlo más honesto en todos sus extremos en la función gubernamental, y en ese sentido las expectativas sobre él y la observación de los medios, de la clase política y de las personas, vamos a estar todavía más vigilantes de que efectivamente cumpla con lo prometido. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, don José Carlos. Como siempre, es muy interesante el panorama que usted nos da y ver un poco el bosque y no quedarnos solamente con el árbol. Muchísimas gracias. Encantado. Nosotros también.